Sí, una pregunta. Javier la semana pasada formuló 3 preguntas en una. Que una fue, o no sé si fue Javier o quién. Uno era el aborto y el otro era el otro tema. Bueno, nombró la política entre los 3. Entonces, el cambio y el sexo. Exacto. Cambio. Y el sexo, sí. Entonces, la política no se trató. Entonces, tal como están los acontecimientos y todos estos follones y tal, a nivel esotérico, a nivel, ¿qué piensa la jerarquía de todo esto? ¿Podrías hablarnos un poquito? Bueno, la jerarquía planea los asuntos humanos de acuerdo con un plan. Este plan es una idea en su esencia, dimana de un propósito. Y este propósito es la propia divinidad, tratando de llevar adelante un proceso evolutivo que obedece a raíces kármicas. Ahora bien, cuando hablamos de acontecimientos humanos, tenemos que referirnos lógicamente a lo que es en sí el ser humano en toda su expresión psicológica, sabiendo que por ser creador está constantemente enalteciendo o, por el contrario, embruteciendo los éteres que rodean nuestro mundo. Este proceso es un proceso realmente jerárquico que se lleva adelante de acuerdo con directrices que están más allá del entendimiento del hombre, y así debe ser, porque el hombre no debe comprender más aquello que puede realizar. Está el gran peligro de las eras y incluso de la viña de los avatares. Pueden traer confusiones singularmente a las personas que están pendientes o son regresivas, porque aumenta el tipo de regresión de la misma manera que proporcionalmente aumenta el tipo de avance en las personas preparadas. Pero como sabéis, hay un departamento dentro de la jerarquía destinado exclusivamente a la política, la comunicación social entre los pueblos. Ya no es la comunicación social entre ciertas comunidades dentro de un país. Se trata de una interrelación de comunidades, digamos, que pueden estar muy alejadas, hablando en términos de continentes. Y la manera como se llevan esos contactos internacionales, la manera como se solucionan los problemas políticos de un país, y la manera como se organiza políticamente, hablando en un sentido muy esotérico, el individuo obedece siempre a causas que emanan, como digo, del departamento del Manu. El Manu es un extraordinario ser que tiene las funciones en la vida del planeta. Una función es la creación de los cuerpos físicos de la raza humana. La otra función es la política mundial, el contacto entre los pueblos. Siempre hay una doble comunicación de energía en cada departamento. El Cristo, por ejemplo, da enseñanza más las iglesias, la parte religiosa. Y el campo de la, digamos, de es la actividad creadora más, la filosofía abstracta. Y esto hay que tener en cuenta que hay un sinnúmero de adeptos que están trabajando en estas direcciones. La dirección de llevar, por ejemplo, a los estadistas dentro de un mundo, digamos, de inspiración causal. Pero ocurre que debido a que las pequeñas voluntades de los hombres, la humanidad, no siempre está de acuerdo con el plan del Creador, o no es capaz, casi nunca, de llegar a establecer el aspecto, digamos, cualificador de sus actos, porque se cree suficiente, porque tiene un libre albedrío, y como tiene una cierta capacidad de decidir, se cree a veces superior al propio Dios. Y entonces viene la fricción entre la divinidad con su propósito y el individuo con su pequeña voluntad, todo libre albedrío, que le arrastra hacia una línea material de mínima resistencia. Pues todo este proceso político está llevado a cabo por, primero,
por los iniciados y los maestros del primer rayo, más una increíble cantidad de devas del primer rayo del plano átmico que secundan la obra del Manu. Y como decía, la obra del Manu es secundada por ciertos devas del plano átmico que crean el aspecto político o el propósito organizado de la divinidad en lo que corresponde a un país o a un grupo de países. Pero hay un grupo de devas que corresponden al plano dicho del diseño, que están tratando de activar los resortes dentro de la raza para crear la raza superior, o es decir, dentro de cada subraza están creando los elementos para poder pasar a una raza superior, de una subraza a otra subraza, hasta que se llega a la séptima subraza de una raza, y al pasar aquí se pasa ya a la siguiente raza raíz. Pues todos estos devas, esta incalculable cantidad de devas, creadores, diseñadores, unos porque diseñan los cuerpos de la raza, y los que llevan los arquetipos superiores en lo que corresponde a la manera de gobernar, de gobernarse los pueblos, están bajo la égida, bajo la regencia o bajo el gobierno del Manu, esta extraordinaria entidad que junto con el Bodhisattva y el Machuan están llevando a cabo los asuntos mundiales en los tres departamentos de la política, de la religión y digamos de la civilización, de la cultura de los pueblos. Bien, entonces no debe extrañar que en ciertos momentos se tengan, digamos, colapsos políticos en las naciones, avances y retrocesos que dependen del vaivén de los egos que van entrando y van saliendo de la manifestación en un país determinado, y a veces en un país dentro de ciertos límites están entrando también ciertas coincidencias de tipo astrológico, de tipo evolutivo de los egos, y hacen que la política de aquel país sea una política desastrosa desde el punto de vista de la persona que ve las cosas con amplitud y gran perspectiva. Todos estos pormenores es para indicar que el individuo, por ser creador, es el que crea el destino de los pueblos. No podemos decir que sean los señores del karma, o que sea, por ejemplo, la jerarquía, o que sea Shambhala el que crea el destino de un pueblo, sino que el pueblo o la humanidad, el cuarto reino, en virtud del poder del propósito, o la parte del propósito que galvaniza su libre albedrío, su pequeña voluntad, es capaz de trabajar creadoramente los éteres y crear ciertas condiciones. Y estas condiciones son precisamente las que vemos aparentemente, objetivamente, en la expresión usual o corriente de las naciones. Políticas, por ejemplo, y siempre veremos que hay políticas de bloques, como dentro del planeta tenemos los hermanos de la luz y los hermanos de las sombras, y que por lo tanto hay siempre una división, y que siempre que hay una cantidad considerable de elementos, hablando en términos de política, que están dentro de ciertas directrices o de ciertas direcciones, y que hay otros que por el contrario van contra las direcciones, siempre y cuando que la dirección está llevado a cabo por entidad de la categoría, por ejemplo, del Manu o de ciertos ángeles de gran categoría espiritual. Entonces podemos decir que en el individuo existe una política, o en gérmenes está el poder que politiza a los pueblos, que politiza todo el sentido de los acontecimientos que ocurren en cualquier país. Y todos estos acontecimientos, una vez han sido estructurados, una vez han sido organizados de manera objetiva, se convierte en la forma en que se gobierna un país, ya sea un régimen socialista, un régimen autocrático, un régimen plutocrático o un régimen, digamos, capitalista. Y todas estas cosas son términos usuales en política, pero que en el fondo lo que crea la política de los pueblos no es el Manu, no son los señores del karma, no son sino estos elementos humanos que están dentro, no del campo de la política, sino del campo social,
y dentro de este campo social están trabajando, están realmente vertiendo sus energías, creando situaciones, acontecimientos, hechos e incidencias. Y cuando hablamos, por ejemplo, ya dentro de una política llevada a sus extremos límites, es una política desastrosa, se llega a la guerra. La guerra siempre, como hemos dicho, es una lucha de voluntades opuestas, de voluntades humanas contrapuestas con otras voluntades humanas. Y hoy día podemos decir que las guerras no solamente son políticas, sino que tienen un tipo económico muy pronunciado, debido a la presencia del tercero y del séptimo rayo. Una forma de magia organizada es precisamente la utilización correcta del dinero. Cuando la persona el dinero lo utiliza correctamente, está utilizando un poder, una magia. Entonces tenemos el tipo de magia blanca, el que organiza el proceso, digamos, de la economía en un sentido positivo, o el que lo hace en un sentido negativo. Y estamos trabajando siempre de estos niveles de apreciación que nos dan una idea muy ajustada del valor real, histórico, psicológico, místico del individuo, de nosotros en particular. Y de ahí también el proceso de la jerarquía, en lo que corresponde al departamento del Manu, que lleva la política de los pueblos y sus expresiones raciales que van sucediéndose a través del tiempo. Pero en realidad, si os dais cuenta de la situación, ahora estamos en ciertos momentos muy críticos, no precisamente porque exista peligro de una guerra atómica llevada por ciertas políticas antagónicas de los pueblos, sino porque el individuo no se ha dado cuenta que no existe esto de un continente separado, que existen fronteras, esto es ficticio. Son barreras establecidas mentalmente primero y después se están exteriorizando en forma de divisiones entre los pueblos. Y las fronteras con sus dificultades, con sus problemas, con todo este aspecto, por ejemplo, del lenguaje. El lenguaje también pertenece al departamento de humano, porque cada país, cada política tiene una forma de expresión. Y si os dais cuenta, si analizáis los acontecimientos últimos, y si sois capaces de ver la historia con vista de aire, os dais cuenta que cuando existen ciertos gobiernos que son expresión de la voluntad de los pueblos, en su aspecto más fundamental, que cambia un poco la forma de decir las cosas, los términos políticos cambian. Y cada gobierno da un sistema organizado de lenguaje político para expresar la situación dentro del gobierno. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque si bien en un principio la estructuración de los lenguajes de los pueblos fue una obra del departamento del Bodhisattva para que se comunicasen los pueblos entre sí, más adelante esto llegó a pasar al departamento del Manu cuando ya el país estuvo estructurado. Y otra de las razones que tiene el Manu en esta era, que estamos ya entrando en la aurora de Acuario, es que exista solamente una lengua. Y esto tiene que llevarlo ya no al departamento del Bodhisattva, sino al departamento del Manu secundado por el Señor de la civilización, el Mashuan. Es decir, que cuando hablamos de política, y a veces el esoterista parece que la política no tiene nada que ver con el esoterismo, o con el aspecto, digamos, fundamental o espiritual de la jerarquía. Y no es así, porque la política, la ciencia, el arte, la religión, la filosofía, la psicología y todo cuanto constituye el departamento de vida humano está regido por la jerarquía, a través no solamente de los 3 departamentos, sino a través también de las corrientes de energía de los 7 rayos, a través de sus respectivos shoanes o jefes de rayo. Y esto nos llevaría ya a buscar ya en el ambiente cósmico la política que llevan, digamos, los grandes jerarcas cósmicos con relación a un determinado punto del espacio que llamamos el planeta Tierra.
hay que tener en cuenta todas esas cosas y no rechazar por motivos, digamos, de rayo, de aprehensión, el que existan pueblos muy distintos de los nuestros. Incluso existe todavía la aprehensión racial. Todos tenemos en el corazón, si estoy seguro, la idea de que no existen razas y que la piel no tiene nada que ver, pero sin darnos cuenta, como llevamos el estigma de muchas generaciones, cuando se nos siente una persona de raza distinta a nuestro lado nos sentimos incómodos. Y esto siendo esotéricos. Yo precisamente que he vivido la experiencia racial, esta segregación de los Estados Unidos con respecto a la raza negra, me he dado cuenta precisamente de esta aprehensión que está cultivándose precisamente en los países racistas. Y uno de los grandes países racistas es Rodesia, África del Sur, y también tenemos aquí nosotros a Estados Unidos de América. Pero es que ahora existe un gran trabajo a realizar por el Manú, porque precisamente se tiene que buscar ya la realización total de la raza lemur, de los rudimentos que quedan de la raza lemur y de la raza atlante, para buscar ya su última eclosión, la séptima subraza de cada uno. Y este empeño del hombre blanco de querer alterar la libertad del pueblo negro por razones basadas simplemente en el color de la piel está creando grandes problemas al departamento del Manú. Estamos siguiendo todavía la vía marcada desde hace tantas y tantas generaciones. Como veis, el aspecto racial, la manera como se lleva una raza, así como la política de los pueblos, pertenece al departamento del Manú, secundado por el Shoan de los 5 rayos últimos, es decir, el rayo de la ciencia concreta, el rayo del entendimiento, el rayo del arte, el rayo de la devoción y el rayo de la magia organizada, que están colaborando con la obra del Señor del tercer rayo de la civilización más la obra del Manú. Están trabajando conjuntamente. Y tal como se nos dice, el Bodhisattva está contemplando respetuosamente aparte el proceso que están llevando a cabo sus 2 hermanos, el Manú y el Mahashohan. Y nosotros me parece que estamos trabajando todavía con grandes aspectos jerárquicos y estamos tratando ya de entrar de una u otra manera dentro del campo de actividad de Shambhala. Tenemos que darnos cuenta que en el paso que va de la jerarquía Shambhala se encuentra, debe pasar por el Manú de la raza, tiene que pasar por la política de los pueblos, tiene que pasar por una serie de incidentes de tipo cósmico, de los cuales no nos damos cuenta, pero que ha venido a colación con esto de la pregunta acerca de la política, para que nos demos cuenta que la política está en nosotros, que quien hace la política es el individuo, tal como actúa el hombre, tal como piensa el hombre, así es, ¿verdad? Y como la energía sigue el pensamiento, la política de un pueblo, la estructuración de un gobierno, no es cosa de los señores del karma, ni es cosa del Manú, repito, sino que es obra del individuo, que es obra de la humanidad, y tal como se nos dice esotéricamente, cada pueblo tiene el gobierno que precisa para su evolución. Aquel que se merece por evolución, precisamente, aquel que él mismo ha creado, por el poder que tiene de decidir, que como decíamos anteriormente, el poder de decidir es el poder que te obliga a equivocarte muchas veces. Antes no te das cuenta de una situación correcta y perfecta. Y estamos trabajando en ese sentido durante mucho tiempo. Hasta hace muy poco, los esoteristas decían que el dinero era negativo. Que el dinero para un esoterista es muy material y que por tanto lo embrutecía, lo llevaba en un sentido regresivo. Después, cuando se ha dado cuenta que el dinero era energía en acción y que el dinero en sí es neutro, que no es bueno ni es malo, sino que obedece a las causas determinadas de su utilización,
Entonces el esoterista ha empezado a coger dinero, incluso en las coarcanas que los que han pertenecen a ella. Hay una meditación para ingresar dinero para la jerarquía, como energía, no como una cosa material. Porque el dinero es una palanca de poder. Quien tiene dinero tiene un poder extraordinario hoy día, en nuestros días, ¿verdad? El dinero está precisamente como energía bajo el departamento del Machoan. Por eso decía que la política y la economía van muy juntas. Y hoy día, debido a que el aspecto económico es muy potente y que la política de los pueblos se está, digamos, galvanizando de una manera que se estiliza hacia dos bloques distintos, separados el uno del otro, luchando antagónicamente desde el principio de los tiempos, uno progresivo y otro conservador, y no vamos a decir nombres porque cada cual verá de modo que ve las cosas políticamente hablando, para ver de dónde puede venir la corrección de la política o la incorrección del aspecto político. Por lo tanto, hay un gran sentido esotérico. Y todo esto estamos creándolo nosotros. Estamos tratando unos asuntos que parecen materiales y son realmente esotéricos, espirituales, como el otro día hablábamos del aspecto sexual. O sea, me parece que el esoterista debe empezar a trabajar con estas cosas, darse cuenta de las situaciones, ver los remedios que se pueden aplicar utilizando su libre albedrío, su pequeña voluntad, y después, aparte de eso, tener la convicción serena de que nos están contemplando, que estamos siendo atentamente observados por aquel ojo que tiene ojos por todas partes. Y hay que adquirir la responsabilidad para poder ingresarte en una rama conscientemente, darse cuenta de la situación islámica, aparte de los devaneos de la pequeña personalidad, porque esto para un maestro no tiene importancia alguna. El maestro le interesa que el discípulo trabaje para la humanidad, en un camino u otro. Con el tiempo se establece el sendero del servicio, y todo esto debe llevarnos a ciertas direcciones definidas, no una dirección definida para ejercitar, digamos, ciertos aspectos de nuestro ser, sino que cuando se entra en la corriente te y ya no puedes luchar con la corriente. Es la corriente iniciática que empieza en las ramas, ya no puede paralizarse jamás. Entonces el problema, ya sea político, económico, religioso dentro del individuo, solamente es uno: a ver cómo encalzar aquellas energías de que dispone para entrar en la corriente, para entrar en el sendero, y después que se cumpla la ley. Yo quería quizás añadir a esto que el cambio en sí está teniendo lugar quizás ya pues desde hace 100 años, en tanto que por ejemplo, cuando se reunieron hace unos 6 meses todos los banqueros mundiales en Ottawa, reconocieron que el sistema financiero mundial estaba en crisis y que había que buscar un nuevo orden. También lo reconocieron los ministros de la Comunidad Económica Europea cuando se reunieron en Bruselas hace unos 4 meses o así, antes de la devaluación de la corona sueca, la peseta, etc. Reconocieron también que había que buscar un nuevo alineamiento de las monedas y que posiblemente pongan en práctica, no sé, en las próximas semanas. Pero de todas maneras, se ha visto esto bajo el punto de vista ocultista. El maestro tibetano viene a decir más o menos lo que decías, pero venía a puntualizar de que el esoterista, no ocultista, sino esoterista, que tiene un peso más específico, más oculto, más interno, venía a decir que habíamos de tomar esta responsabilidad bajo nuestros hombros, o sea, sobre nuestros hombros, de que los gobiernos efectivamente es responsabilidad nuestra, con nuestro voto, con nuestra decisión o con nuestra permisividad que se constituía, y que en el trabajo interno, bien como decías en la meditación esta de la orientación de esta energía del primer rayo, que es el dinero, entonces, de tercero, y que puede ser dirigida por uno de primero, que sería la voluntad, no puesta en acción. Entonces el esoterista tiene que tomar muy definidamente, dice, si está dispuesto a trabajar por las fuerzas de la luz
y que ahí de alguna manera podría aplicar las palabras de Cristo, decir que aquel que no está conmigo está en contra de mí, ¿no? Que esta responsabilidad nos concierne precisamente al tomar esta conciencia y de nuestro pequeño aporte de voluntad, que prácticamente al exteriorizarse es insignificante, pero dentro de los planos internos, si somos capaces de visualizar, de vislumbrar cuál podría ser el próximo paso a dar por la raza, se podría intuir quizás que la energía que nosotros canalizáramos, que la energía que nosotros fuéramos capaces de poner en marcha, evocaría por parte de la jerarquía una respuesta lo suficientemente potente como para que la precipitación kármica tuviera lugar lo más pronto posible, para de alguna manera este cambio que se está observando, ya sea en las religiones, en las familias, en fin, en la economía, en todos los estratos, se precipitara en un espacio mínimo de tiempo, reduciendo de esta manera la cantidad de dolor que estos cambios producen. Y otra pregunta, quizás, hemos hablado siempre de esta dualidad y de los números que de alguna manera vienen a representar el trabajo de evolución del hombre. En todo caso, vemos que dentro del trabajo que representó el Cristo en su tiempo, había él como núcleo central y sus 12 discípulos. Pero curiosamente, dentro de estos 12 discípulos había uno malo, o alguien, por decirlo así, que tenía que ser el brazo ejecutor de algún tipo de karma, que fue el Judas, ¿no?, histórico. Entonces me gustaría saber, a nivel esotérico o a nivel oculto, qué tipo de papel representa esta personalidad, así como el reiterado número 30, ¿no?, el bautizo a los 30 años, las 30 monedas. ¿Cuáles exactamente las implicaciones esotéricas de estos dos puntos? Eso hay que tratarlo por analogía, porque jamás se me ha ocurrido pensarlo, pero yo creo que Judas representaba un planeta, porque como sabéis, todo es simbólico, y los 12 apóstoles no eran sino representaciones del zodíaco, y la figura central de Cristo no es más que la joya en el loto, tal como conocemos en el chakra cardíaco y en el chakra del corazón. Y que por lo tanto, cuando surge la figura de Judas que vende a Cristo, hay que pensar lógicamente que se trata dentro del esquema de un planeta que está más oscurecido que los otros. Evidentemente no es un planeta sagrado, es decir, que hay que mirar siempre el asunto desde una manera muy, digamos, muy objetiva, por siempre buscando la analogía. Cambió la analogía de las 30 monedas del Cristo, que vende Judas a Cristo por 30 miserables monedas, o el bautismo de Cristo en el Jordán a los 30 años, tendrá seguramente un fundamento místico muy importante. Yo creo que es más importante el número 33, por razones lógicas, porque así como el 30 es el principio de una actividad, el 33, que lo podemos ver anunciado en muchos aspectos místicos, representa la culminación de un trabajo. Como sabéis, hay 33 segmentos en la columna vertebral, repartidos en las cervicales, dorsales, lumbares y coxiales y todas estas cosas. 33 es un número sagrado por excelencia. Tenemos que fue a la edad de 33 años que murió Cristo en la cruz, según se nos dice históricamente. Sabemos que 33 es un grado superior de la masonería. Al grado 33 ya lleva maestría dentro, o sea, gran maestro dentro de la orden, digamos, masónica. Sabemos también que bajo la esfinge en el desierto hay un altar que está, digamos, que culmina el altar con 33 peldaños. Es muy interesante y nos damos cuenta que cuando se llega al 33 hay una eclosión de energías que todos utilizamos cuando se despierta ya el centro Sahasrara, que es cuando todos los 33 segmentos de la columna vertebral están vibrando por un igual.
Ya no están divididos los 12, por ejemplo, los dorsales, los 7 de los cervicales, los 12 de los dorsales y los demás que van subiendo hacia abajo, hasta llegar a los 4 coxiales, que son precisamente los que caracterizan el karma. Es decir, 33 son... me parece que es la escalera de Jacob, los 33 peldaños y esas cosas. Tendrá una razón seguramente. ¿Por qué Judas no da 33 monedas? Porque es un hombre perfecto, da 30 monedas, que es, digamos, el principio del fin de una cosa, el principio de una culminación. Y todo es muy interesante, yo creo que es muy interesante ver las cosas desde un punto de vista analógico. No le veo otras confluencias, digamos, analógicas, pero es importante considerar que el número y, digamos, la matemática y la geometría son los andamiajes de la imaginación del hombre. El hombre no puede imaginar si no es a base de fórmulas matemáticas y fórmulas geométricas, formas, digamos. Además sabemos, estoy trabajando actualmente en esto, lo que significa una medida áurea, una medida solar que utilizan los grandes artistas. Según se nos dice, fue la culminación del Renacimiento italiano, y donde se dieron algunas de las medidas áureas. ¿Qué es la medida áurea o solar? Es la medida de la creación. Y los arquetipos, y cada especie tiene un arquetipo, cada raza tiene un arquetipo, y cada plano tiene un arquetipo, y cada planeta tiene un arquetipo, y cada sistema solar tiene sus propios arquetipos. Todo esto no es más que una eclosión de la medida solar, de la medida áurea, o de los cánones establecidos por la divinidad para realzar su propósito, su idea y su acción. El propósito, o sonido si queréis, digamos, la idea, que es el color, la cualidad, y después viene la forma geométrica, que es la apariencia, que es la acción objetiva. Todo esto es muy importante porque lleva precisamente a comprender muchas de las cosas que ocurren. El por qué la naturaleza en su apariencia es perfecta. Porque los devas están trabajando precisamente con las medidas áureas, segregadas de los grandes arquetipos de los reinos y de las especies. Y el hombre, cuando se pone en contacto con los devas, empieza ya a trabajar con las medidas áureas, con estas medidas solares, y empieza a ser un Dios, porque igual que Dios crea a base de números y de formas geométricas, o como decía Platón, Dios geometría utilizando las matemáticas, y es real. Y precisamente el aspecto Brahma trabaja con el sonido, con el color y con la forma geométrica, y todo esto está dentro del plano organizado, digamos, del sistema solar con respecto a nuestro planeta. Y la analogía, si podemos utilizar la analogía seremos sabios. La analogía nos muestra una fórmula, una medida áurea, un canon estricto que pertenece a la propia divinidad. Y a partir de aquí, fijaos en la increíble cantidad de formas geométricas, las vistas y las subjetivas. Porque el que contempla un copo de nieve, por ejemplo, una gota de agua, microscopio, un radiomicroscopio, mejor dicho, con la clarividencia, verá un mundo geométrico perfecto. Es la perfección de los devas con relación a la imperfección de la forma del hombre. Los devas son perfectos en su organización, y el hombre está tratando de ser perfecto en su organización, y ahora estábamos hablando de la imperfección de la organización política, ¿verdad? Y todo se va encadenando por razones esotéricas, por razones de analogía, por este poder consecuente que tenemos dentro del ser y que vamos exteriorizando a través de la ley de los ciclos. Si empezásemos a pensar estas cosas sin dejar de trabajar en nuestra vida social y en aquello que compete a nuestras valoraciones psicológicas, la profesión, la familia,
el grupo al cual pertenecemos. Y si tenemos la dicha de pertenecer a las ramas, tratando de ser fiel a las ramas, todas estas cosas, nos daríamos cuenta de cuán limitado es el campo de operación del hombre, y cuánta perspectiva no le queda todavía que entrever para finalmente realizar. Entonces ya entramos dentro del sendero de la iniciación, el sendero de la santidad, o si lo preferís, el sendero de la sabiduría. Y ahora estamos solamente hablando en términos de conocimiento concreto. Pero hay un indicio, hay una sugerencia para que podamos comprender la magnitud de la idea, entendiendo, por analogía siempre, que el proceso de ascensión siempre es la observación de la forma geométrica, la observación después, en el siguiente estadio, de la cualidad de la forma geométrica, para finalmente alcanzar la idea o el propósito que está más allá de aquella idea. Si hablásemos en términos de meditación, diríamos que es la concentración relacionada con la forma geométrica, que tenemos la meditación propiamente dicha cuando analizamos las cualidades de la idea, y que estamos contemplando, entrando en la contemplación, cuando estamos absorbiendo de la divinidad la sabiduría para comprender su propósito. Y finalmente estas cualidades naturalmente se van desarrollando progresivamente hasta llegar a un momento cíclico en que se rompen todas las barreras que nos aprisionaban, las fronteras son disueltas, los hombres se empiezan a trabajar conjuntamente, existe una sola lengua común, hay un entendimiento, los hombres son telepáticos, las personas pesan menos, no tienen gravedad, se desplazan por el aire como si fuesen silfos, y esto está pendiente solamente de la séptima subraza de la raza séptima, la raza de los sabios. Pero son poderes que muchas personas están hoy día utilizando. Yo conozco iniciados, por ejemplo, personas que tienen grandes poderes, y conozco personas que no son iniciados y tienen grandes poderes también. Pero el peligro del poder, como sabéis, y esto lo trata el sabio seguramente, es el poder de controlar los poderes. Y esto lo tiene el iniciado. En cambio, el otro que tiene poderes, pero sin poder controlar sus poderes facultados, siempre está pendiente de los acontecimientos externos, lo cual significa que estamos dentro de grandes problemas. Hay una máxima budista que dice: ¿qué diferencia hay entre un Buda y un no Buda? Es que el Buda no sabe qué es. Y el otro no. Sí, pero hay una paradoja con respecto a las cábalas que se hace el individuo acerca de las iniciaciones, y es que hay muchos iniciados y grandes iniciados que no saben que lo son, que por razones kármicas o por razones rámicas o que por razones jerárquicas o por razones ambálicas no saben, o se le quita, se le borra de la memoria su capacidad de iniciado, porque dentro de su dilatada proyectada vida hacia el exterior con grandes perspectivas tiene un puntito que debe solucionar. Puede ser un tinte de soberbia o de falsa humildad o de suficiencia o de autoglorificación, y entonces debe trabajar este punto. Se le restan los poderes y la capacidad que tiene como iniciado. Además, el iniciado, que tiene grandes poderes, puede utilizarlos para todos los demás, pero no puede utilizarlos para sí mismo. Puede ayudar a la humanidad, pero jamás puede ayudarse a sí mismo. Ahí reside la clave de la humildad del iniciado. Él sabe que sus poderes son para los demás y que por lo tanto no son motivo de regocijo, porque él no puede beneficiarse del proceso.
Es decir, que sí, son cosas dignas de tener en cuenta, por lo que has dicho, que no todos los iniciados saben que lo son. No vamos a hablar de iniciados de la categoría, por ejemplo, del Manu, del Cristo, o por ejemplo de los maestros conocidos. Son iniciados de la tercera, incluso la cuarta iniciación, que para penetrar en el aceptado tienen que purificar ciertas áreas. Porque, como sabéis, el camino que va de la cuarta a la quinta iniciación es la renunciación total de todo cuanto le rodea, de todos sus cuerpos, de todos los afectos, de todo cuanto constituyó un anclaje en su vida personal. Y es difícil, ¿verdad? Por esto se nos dice morir un poco cada día. Porque entonces, cuando la crosta tengáis que quitárosla, nos va a sufrir tanto, que si tienen que arrancarlo de cuajo, utilizando la fuerza de Shambhala, porque los métodos de Shambhala son muy distintos de los métodos de la jerarquía, y los métodos de la jerarquía son muy distintos de los métodos de la humanidad, y que hay que tener en cuenta esos tres aspectos, estos tres grandes centros, para darse cuenta precisamente de la situación psicológica, y que cada cual se atenga a aquello que puede realizar. Porque naturalmente, como hemos dicho, el visionario puede dar grandes ideas, incluso puede salvar muchas almas, pero a veces su alma queda perdida, no puede salvar su alma, porque en el fondo subsiste algo que debe purificar. Entonces ya ven, los señores del Carmen nos ayudan a saber qué hacer, y todo está engarzado de una manera que he visto al individuo en toda su proyección es una verdadera joya de arte. Y naturalmente hay que darse cuenta de que realmente hay que hacer perfecta esta joya de arte. En definitiva es la joya, es la sagrada joya en el botón. Vale, si puede explicarlo el proceso de la ilusión, el proceso de la ilusión, de la intuición y como síntesis la ley de necesidad. La ilusión. La ilusión, la intuición, y la ley de necesidad. Como síntesis. Sí. Bueno, la necesidad es un aspecto desconocido porque creemos que nacemos con un cierto libre albedrío. Pero realmente hay una causa motora que rige no solamente para el hombre, sino para los propios dioses, que es la necesidad de la experiencia o la necesidad dentro de la experiencia de la propia renuncia. Y cuando hay la necesidad y existe un aspecto objetivo que tiene que responder a esta necesidad, nace la ilusión. Entonces estamos trabajando en niveles objetivos, sea un nivel objetivo mental, astral o físico. La objetividad existe en todos los planos del universo, porque nuestro universo sí es físico. Pero podemos decir que para adquirir la intuición hay que tener la ley de la necesidad y hay que liberarse de la ilusión que crea la necesidad, porque la necesidad y el deseo son consubstanciales, siempre va junto la necesidad con el deseo. Es decir, que el deseo de vida responde a la necesidad de vivir, y que la necesidad de vivir y el aspecto vida van siempre juntos. La vida no puede expresarse sin un deseo. Es decir, el deseo de ser y el deseo de realizar. Cuando existe un permanente deseo de ser, se llega a ser intuitivo. Y cuando solamente existe el deseo de realizar, existe la objetividad y por lo tanto la ilusión. La intuición es parte inseparable del discípulo. La necesidad es parte inseparable de todo cuanto tiene vida. Pero la ilusión solamente está en el mundo mental. Ahora, otras formas de ilusión, maya, el aspecto físico, el espejismo, que es emocional, y la ilusión siempre es mental. Pero, en definitiva, siempre son limitaciones
del ser humano en sus tres cuerpos, o el dominio que el elemental de cada uno de estos tres cuerpos tiene sobre la conciencia en encarnación. Pero luego viene todo el proceso en cuanto que es el razonamiento que surge de esta mente, que se da cuenta de muchas cosas, que empieza a actuar el discernimiento y el libre albedrío en toda su plenitud, y por lo tanto se empieza a crear el antakarana, y entonces la mente concreta, que suele equivocarse o estar sujeta a la ilusión, porque es la madre de la separatividad humana, empieza a enfilar la rectitud de su vida hacia los planos superiores, y dentro del cerebro se está operando una alquimia trascendente. Se están quemando las células gastadas de pasadas generaciones, y desde el centro ajna al centro coronario se establece dentro del cerebro un hilo de luz, es decir, entre la glándula pituitaria y la glándula pineal se establece dentro del cerebro un camino que el clarividente entrenado puede observar cuando está fuera de su cuerpo físico, pero que puede, incluso cuando no tiene clarividencia y tiene sensibilidad, darse cuenta cómo se está quemando el cerebro, y a veces le produce grandes conmociones cerebrales, grandes congestiones, que nada tienen que ver con el proceso orgánico. Es un proceso psíquico, o si lo queréis, esotérico espiritual. Quema la trama del cerebro porque está cambiando unas células gastadas, las está quemando, las está reduciendo a cenizas, y al mismo tiempo está segregando células nuevas. Y la proyección dentro del cerebro físico de la antakarana es esta línea, digamos, física, enteramente materia etérica, que está quemando las células que dificultan el paso que va de la glándula pituitaria a la glándula pineal, hasta que llega un momento en que desaparece la tensión del cerebro, desaparece en un camino de ensalzamiento, en un camino, digamos, de estructuración de nuevas células, digamos, cerebrales, y también, ¿por qué no?, de ciertas células del corazón, para que finalmente el paso de la antakarana desde el centro ajna al centro coronario tenga su repetición o su punto de engarce en aquel centro que va del plexo solar al centro cardíaco. Debe ser una cosa, un fenómeno conexo, consustancial con el proceso de los iniciados hoy día y los grandes discípulos mundiales. Creo que bastante pronto. Quiero pensar eso un poco.